Muchísimas gracias, gracias a todos. Espero que hayan comido bien. ¿Todos han comido? Los no son los que me duelen porque no sé si saben que esta charla durará aproximadamente unas 5 horas. ¿Os lo han dicho? ¿No? Bueno, entonces vamos a intentar que dure un poco menos. Veo que el grupo es nutrido, que ha habido muy buena convocatoria, cosa que me complace y que me agrada mucho. Pero veo que hay gente de pie, así que voy a intentar ser lo más ameno posible para que los que estén de pie no les duelan las rodillas lo suficiente como para irse, ¿no? Y se quieran quedar. El suelo está horriblemente frío porque hace un día frío hoy, así que bueno, esperemos que puedan permanecer de pie. Quiero comentarles un poquito, bueno, sobre todo quiero agradecer la oportunidad a la maestra Sandra, que me dijo que aparecería por aquí en cualquier momento, de volver aquí a esta casa, porque fue en esta casa donde hace aproximadamente 2 años y medio empecé a dar conferencias en la UNAM. No sé, es un dato que a lo mejor ustedes no saben, pero para mí fue de gran placer empezar a dar conferencias aquí hace 2 años y medio, y ahora cierro un ciclo. En los próximos 10 o 15 días cambio de ubicación laboral, sigo trabajando en la UNAM, pero voy a ocupar una dirección de comunicación, entonces pues tendré que dar muy poquitas conferencias. Esta va a ser de las últimas que dé, aunque lo lamente mucho, pero bueno, para mí es un placer empezar y cerrar aquí y, y sumar una más, ¿no? Porque en estos 2 años y medio han sido como 130 conferencias, una barbaridad la acogida, el recibimiento de todo lo que es la comunidad universitaria. Esta conferencia sale de un artículo que publiqué para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se llamaba ¿Cómo funciona Facebook o cómo las ovejas siguen siendo ovejas? Y claro, cuando yo propuse este título para darle aquí en CEU y en todos los planteles de la UNAM me dijeron, no, ¿cómo que ovejas? ¿No? O sea, no, ¿te refieres a los seres humanos? Yo sí, me refiero a los seres humanos, seguimos siendo ovejas, seguimos siendo iguales. No, no, pues darle un trasfondo diferente. Entonces yo puse un título que me parece mucho más ofensivo que el de llamarnos ovejas, ¿no? Porque ovejas al menos somos mamíferos, ¿no? Pero en este caso era ¿por qué funciona Facebook o por qué no podemos dejar de respirar? Me parece mucho más ofensivo el hecho de no poder dejar de respirar al compararnos con ovejas. Pero bueno, parece que ese título sí, como que, ay, pues sí, está chingón, pues venga, vamos allá. Entonces, pues de acuerdo, pues empezamos con este título. Hay muchas formas de abordar esto. En mi página web, la web de Vico, tendréis pues este artículo completo. Todos mis textos están libres. Podéis encontrar el artículo si queréis, con gráficas, etcétera, para seguirlo. Así que yo no me voy a centrar demasiado en lo que ya está escrito, sino en las motivaciones de por qué escribirlo. Y son muy sencillas. Mi teoría, lo que yo planteo desde este artículo y desde todas las conferencias que doy básicamente, es que aunque todos nos creamos horriblemente diferentes a los demás, en el fondo somos muy iguales. Todos somos muy iguales. No hay mucha diferencia. Esto molesta, ¿verdad? Pues yo empiezo diciendo esto y la gente dice, ah, no, yo no. Yo no soy igual que los demás, yo soy diferente. Sobre todo la gente dice, yo soy diferente, yo soy mejor. Los demás son unos tontos, yo no. ¿Eh? Jugamos a eso, ¿no? Jugamos a ese juego. Y entonces me parecía muy interesante el ver por qué algo como las redes sociales, un artilugio, un artefacto ficticio, un algo que no es, por qué tenía el éxito que había tenido. Entonces empecé a rebuscar, empecé a arañar. Y empezamos por algo muy, muy básico. No quiero que se asusten, pero tengo que empezar por hace aproximadamente 200.000 años. Yo sé que estabais todos esperando hablar de Facebook y de cómo conseguir más likes y que el meme de Peña último, que está bien chido. No, 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 no. Habrá tiempo de hablar de eso después, entablaremos un debate, entablaremos una conversación, pero lo importante es saber que el ser humano que hoy utiliza Facebook es básicamente exactamente igual que el ser humano de hace 200.000 años. Es jodido, ¿verdad? Porque todos ustedes sois asquerosamente jóvenes, menos algunas cabezas ya con canas que nos acompañan, que son, bueno, pues ya son coetáneos y ya nosotros todavía pensamos en el siglo XX, ¿verdad? Y tenemos esas ideas. Ustedes no, ustedes ninguno nació en el siglo XX. Bueno, algunos sí, pero en los estertores del siglo XX, con lo que me dais una envidia insana malísima, ¿no? Porque yo ya tengo muchas canas y todavía sigo escuchando heavy metal, ¿no? Pero no es igual, ¿no? O sea, no es lo mismo. Pues verán, si nos hacemos la pregunta, ¿qué hay de diferente en nosotros con respecto al hombre de hace 200.000 años? Básicamente lo único que hay es cultura. Biológicamente, somos exactamente iguales. Hay una diferencia.
Hay una diferencia, de hecho, desde aquí lo estoy viendo, yo sé que esto pone nervioso a la gente, como diciendo, ¿qué? Desde aquí estoy viendo la diferencia, hay una diferencia evolutiva. Y la diferencia evolutiva lo llevo sobre la nariz y agarrado de mis orejas. Es esto. Son los lentes. No hay otra diferencia evolutiva. Os voy a explicar por qué de los lentes, ¿no? Esto es curioso. Resulta que la mayoría de los que usan lentes aquí, la gran mayoría será miope. Habrá algún hipermétrope, pero será que tenga más de 18, 19 o 20 años. Los que no tengan esa edad y usen lentes, y usen gafas, como decimos en España, serán miope. La miopía es una enfermedad que, bueno, muchos llevamos en los ojos, pero que es degenerativa. De tal manera que si a la edad de 12, 13, 14, 15 años no te detectan la miopía, no te ponen lentes correctores, la miopía va creciendo, va creciendo. Muchos lo habrán detectado porque no veían bien las letras en el pizarrón. Y entonces fueron al médico, oye, es que no veo, ay, ¿qué crees? Me pusieron gafas, qué nombre más feo, ¿no? Pero bueno, y así finalmente acabáis todos con lentes. En la época en la que no había lentes, los miopes acababan ciegos. Al acabar ciegos, pues eran malas parejas sexuales. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere casarse con un ciego? O sea, nadie quería casarse con un ciego porque el ciego no podía cazar mamuts. Al ciego había que llevarle la comida, al ciego había que servirle, el ciego no podía servir más que para contar historias, ¿no? De ahí el mito de Homero que dicen que es ciego y tal. Son contadores de historia, pero no se pueden ganar el pan. Así que cuando aparecía un defectuoso como yo, un mutante, apareció un mutante miope, pues no generaba descendencia. Y la miopía no solo es una enfermedad degenerativa, sino que además es hereditada, es heredera. Entonces vamos heredando, en vez de heredar un cortijo, en vez de heredar una mansión a nuestros hijos, le dejamos miopía, ¿no? Porque somos así de simpáticos. Así pues, el único rasgo que hay realmente hoy en día en nosotros es que hay un índice de miopes muy alto en la sociedad. Además, para que lo sepáis, dicen algunos que dentro de 400 o 500 años todos seremos miopes. Porque la miopía, para colmo, es un gen dominante y todos acabaréis miopes, que lo sepáis, ¿no? Los que no tenéis gafas ahora, sentiros felices. Pero no hay diferencia física, biológica entre un hombre de Cromañón de hace 200.000 años y el hombre de hoy. No existe. Sí hay mayor heterogeneidad genética, o sea, hay mayor mezcla genética, porque ha habido todo un proceso de mestizajes de una cultura con la otra, y tenemos un espectro genético mucho más amplio, pero no hay diferencia. Y no solo no hay diferencia biológica, sino que aparte de la diferencia cultural, o sea, ahora tenemos iPhones, pues antes no, teníamos antorchas, ¿no? Aparte de esta diferencia cultural, básicamente seguimos movidos por los mismos instintos, por las mismas pasiones y por las mismas debilidades. Esto es curioso que yo os lo cuente, porque hasta hace poco era muy difícil comprobarlo. O sea, ¿cómo podemos comprobar que un hombre del Paleolítico piensa igual que nosotros? ¿Cómo podemos comprobar que son iguales que nosotros? Entonces se hacían especulaciones. Pues agarremos a un hombre del Paleolítico en una máquina del tiempo, complicado, traigámoslos a la era moderna y vemos cómo se comporta, ¿no? Claro, la diferencia está en que todavía hoy hay hombres del Paleolítico. Si nos vamos a las tribus de la Amazonia, por ejemplo, si nos encontramos con los Yanomami, o nos vamos a la Micronesia y nos encontramos con los Mentawai, si nos vamos a la África Negra y nos encontramos con los Himba, por ejemplo, encontraremos clanes que son básicamente paleolíticos. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues la televisión es muy mala para unas cosas y es muy buena para otras porque tiene medios, ¿no? Y entonces hubo un programa de televisión en España que se llamaba Perdidos en la Ciudad. Primero Perdidos en la Tribu. Agarraban a unos chavos como ustedes y los mandaban a una tribu paleolítica, ¿no? Perdían como 20 kilos en 2 meses, ¿eh? Lo pasaban muy mal. Yo debería haber ido para allá. Me mantendría fino, me mantendría en forma, ¿no? Y la gracia del programa era ver los problemas adaptativos que teníamos los hombres de hoy en día en una tribu de régimen paleolítico. Y entonces se hizo el siguiente programa que se llamó Perdidos en la Ciudad. Agarrar a esas mismas tribus y llevarlas a ciudades modernas como Madrid, como Sevilla o como Bilbao. Claro, si yo pregunto qué pasaría, vuestra mente, que es muy arrogante,
Es muy arrogante, porque ustedes estáis viviendo en la vanguardia del tiempo y tenéis conciencia que vivís en la vanguardia del tiempo, que no ha habido ningún momento más evolucionado en la historia humana que el día que hoy estáis viviendo ustedes, y para colmo sois asquerosamente jóvenes, de tal manera que todo lo que pasó antes de vuestro nacimiento es como si estuviera en blanco y negro, como que no existe, como que no importa realmente, ¿no? Por eso ninguno cree que el hombre llegó a la luna en el 69, porque no habíais nacido. Claro, si no hemos ido cuando yo he nacido, ¿cómo van a ir en el 69 cuando las películas eran en blanco y negro y no había Dolby Surround THX, ¿no? Bueno, ahora ya hay más cosas, ¿no? O sea, los chorizos de las películas son enormes. Curioso, ¿no? Eso también tendríamos que hablar de eso, ¿no? O sea, esa concepción de que el único tiempo válido es el tiempo que yo vivo, no el tiempo que vivieron otros, ¿no? Cuando es un error. Entonces, ¿qué pasó? Pues la mente retorcida del hombre moderno decía, no, se van a volver locos. ¿Cómo se atreven a llevar a una tribu del Paleolítico a una ciudad tan moderna como Madrid? Cuando vean los coches, cuando vean la luz eléctrica, cuando vean un iPhone, ¿no? Cuando vean esta cosa, se van a volver locos, ¿no? Y había voces que decían, no, es una locura porque no, ¿cómo pueden entender la luz eléctrica? ¿Verdad? O sea, suena como raro, se sentirán perdidos. ¿Sabéis lo que pasó? Porque no se sintieron perdidos. De hecho, su adaptación fue absolutamente más rápida que la adaptación del hombre moderno al mundo paleolítico. Absolutamente más rápida. Pero más rápida de 2 días. En 2 días, una familia Himba del África negra que se tiñen el cuerpo de un color rojo muy bonito y que beben sangre de las vacas, ¿no? Para tener un aporte de proteína, porque las vacas son muy caras y no se pueden matar, producen leche y la sangre para beber, para tener proteína. En 2 días ponían la lavadora. ¿Y por qué? Porque tenían el mismo conocimiento práctico que ustedes, que no sabéis cómo funciona la maldita lavadora. Yo, no, pero ¿y la luz eléctrica? Pero que no levante la mano el profesor o la profesora de biología. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funciona la electricidad? No. Le das clic y se enciende. Le das clic y se apaga. Y tú dices, es ciencia. Y donde tú dices es ciencia, el otro dice, es magia. Pero sirve exactamente igual. En la practicidad es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre decir es ciencia y es magia cuando no comprendes la ciencia. ¿Entendéis? Cuando no comprendes el funcionamiento de algo y dices, es ciencia, quedas muy bien, quedas muy culto, o sea, no quedas pendejete, o sea, quedas como, es que estudio en la UNAM. Quedas bien. Oye, hijo, ¿cómo funcionan los teléfonos celulares? Es increíble que yo pueda hablar con la abuela que vive allí, en lo alto de la montaña. Mamá, es ciencia. Qué bien queda, ¿no? En verdad no tienes ni idea, ¿sabes? Pues, unas ondas. No tienes ni idea, no sabes cómo funciona. Pero ¿necesitas saber cómo funciona para usarlo? No. Pues ellos tampoco lo necesitan. De tal manera que aprendieron que dándole a un botón se encendía la luz y dándole otra vez al mismo botón se apagaba. Entendieron que abriendo la llave del agua salía agua y cerrando la llave del agua dejaba de salir. Y les parecía maravilloso y les decían a sus maridos las mujeres que tradicionalmente en estas culturas y en la nuestra son las que se encargan de las labores domésticas, les decía a su marido, vende las vacas y ponme uno como este en casa. Era divertidísimo porque la lavadora estaba funcionando, dando vueltas, y las mujeres se quedaban viendo la lavadora y decían, claro, claro, mira, y así se lava. O sea, exactamente igual que hacemos nosotros. Echas polvito por un sitio, le echas un líquido que huele rico por otro, cierras un cajón, le das un botón y... ¡Qué bien funciona! ¿De dónde viene el agua? De la llave. ¿Cómo llega la llave? Es ciencia. ¿Entendemos la argumentación? Nuestra ignorancia hace que sabemos que la magia no existe. Bueno, nosotros es que somos de la UNAM, pero sal de la UNAM y ya verás, y sin salir de la UNAM y ya verás, como todavía hay gente que se hace limpias con huevos, o sea, cuidado que de tontos anda el mundo lleno, Pero, sin embargo, hemos aprendido a no utilizar el argumento mágico, hemos aprendido a no utilizarlo. ¿Pero qué? Funcionamos exactamente igual, con una diferencia fundamental. La diferencia de la tribu con respecto a nosotros es que la tribu forman una unidad.
La tribu forma una unidad social. ¿A eso qué me refiero? Pues resulta que esa unidad social es la que les ha permitido mantenerse vivos y unidos, y fue lo que permitió también salir de las sabanas africanas hace 200.000 años a ese ser humano que no sabe cómo funciona un iPhone, pero sabe que dándole a los botones puede hablar con la abuela que vive en la montaña y que tiene un iPhone también, claro, si no, no hay forma de llamarla. Puede tener un Samsung, pero bueno, ya sabemos, ¿no? A lo que me refiero, un teléfono. De tal manera que la diferencia que hay es esa. ¿Por qué? Porque el sentido clánico, el sentido de la tribu, tiene un trasfondo muy interesante. Ustedes sabéis que la ética es esa asignatura que tienes que cursar, que suele ser medio fácil, ¿verdad? Y que te dicen, no, la ética es ser bueno, ¿no? Sabemos que eso, nosotros los profesores de filosofía sabemos que es una patraña, que es mentira, ¿no? La ética es simplemente el régimen en el que los seres humanos nos relacionamos los unos con los otros, nada más. Cualquier connotación, esto es bueno, esto es malo, eso se llama moral. La ética va por otro camino. Bueno, pues el modelo ético de los clanes, de las tribus, es un modelo que hoy en día llamamos ética de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque todos son responsables de todos. Todos cuidan de todos. Todos tienen hilazón con todo. De tal manera que cuando a alguien le pasa algo, todos se vuelcan con ese alguien, ¿no? Y los hijos son criados indistintamente por cualquiera de las madres de la tribu. ¿De acuerdo? Así es como funciona el clan, porque resulta que cuando se investiga y cuando nos metemos dentro de las tripas del ser humano, o sea, llegamos al mono, el mono que llevamos dentro, resulta que el sistema clánico es el más natural de conducta del ser humano. El ser humano se mueve en clanes, igual que los simios, igual que los chimpancés, que los bonobos, que los orangutanes o que los gorilas. Son clanes con estructura política, y nosotros también. Y son clanes donde, aunque haya alguien que sea el líder, el que tenga la espalda más grande o la barba más larga, ¿no? Aunque haya alguien que sea el líder, todos los demás tienen un condicionamiento de responsabilidad, la necesidad de ser responsable. Veréis, vamos a hacer un super experimento que a mí me encanta hacer, lo hago siempre en todas las conferencias, lo he hecho con vuestros padres, lo he hecho con mucha gente. Vamos a ver cuánto queda de mono en nosotros, ¿vale? Quiero que levanten la mano todas aquellas personas que conozcan el nombre de los hijos de su vecino y a qué se dedica laboralmente su vecino. Que levanten la mano. Poco mono, ¿eh? Muy bien, ya, bajen, no se duermen los dedos. Aproximadamente estamos aquí en un salón que tiene, pues ya cada vez son más gente, unas 300 personas, y de las 300 personas, lamentablemente, no han levantado la mano ni 10. Ni 10. O sea, es un porcentaje, créanme, miserable. Y es un porcentaje que demuestra que realmente el ser humano se está desafectando de su humanidad. ¿Por qué? Porque si estuviésemos en una tribu, bueno, de hecho muchos de ustedes tenéis familiares que viven en pueblos, ¿verdad? Pequeños pueblos, pueblos de 3.000 habitantes, 2.000 habitantes. Si yo estuviese dando esta conferencia en el pueblo y pregunto esto, todo el mundo habría levantado la mano. Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién, qué hace quién, y uno dice, uy, qué metiche. Porque es nuestra forma de salvaguardar y de hacer creer que nuestra forma de vida es la mejor. Pero no es cierto, no es cierto. El ser humano no nació para nacer solo. Cuando yo le hago esta pregunta a vuestros padres, la siguiente pregunta que le hago a vuestros padres es, si no conocen el nombre de los hijos de vuestro vecino, ¿me podéis explicar con quién han estado jugando vuestros hijos todos estos últimos años? Y entonces se aterrorizan. Y se aterrorizan porque no lo saben. Porque es que directamente no lo saben. Y esto es un problema que tenemos hoy en día. ¿A dónde voy con esto? Ahora voy a retomar este tema. Vamos a que hay una necesidad en el ser humano, desde la tribu, perfectamente ubicada, que se llama la necesidad de confianza. La responsabilidad, el asumir tu responsabilidad en un clan, no tiene sentido si no confías en los miembros del clan. De hecho, los antropólogos se han vuelto locos con algunas cosas, y ahora hablaremos de Facebook, no se preocupen. Los antropólogos se han vuelto locos con esto. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos cosas de marcianos. Verá, os voy a poner un ejemplo que os va a encantar. Ya me habéis dicho que muchos no habéis comido, entonces pues esto puede ser muy interesante. Imaginaros que estáis en la estación de metro que más asco os da. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Ya la tienes, ya tienes la estación de metro, ¿eh? Imaginaros la que más asco os da. O sea, de estas estaciones pegajosas, ¿no? Húmedas, que huelen a calcetín sudado, ¿no? O sea, mal, ¿verdad? Ya estáis puestos, estáis perfectamente ubicados, ¿no? Estáis en una estación de metro, pero además en una hora mala, de estas horas
¿qué os digo yo? Las 3 de la tarde, no está mal. En Copilco, imaginaros Copilco a las 3 de la tarde, las garnachas que las hacen en la puerta, todos llenos de alumnos con 18 años sobrehormonados con cierta lejanía a la ducha, ¿no? O sea, es una cosa rara, ¿no? O sea, imaginaros esa situación, poneros en ese lugar. Y ahora imagínate que estás allí súper apretado con un montón de gente, ¿no? Que aquí está el grande este asqueroso aquí, o sea, todo muy incómodo. Y ahora imaginaros que tenéis una persona al lado que no conocéis de absolutamente nada, que no la habéis visto en la vida y que se está poniendo verde. La miras y ves que suda, está sudando. Y allí hace un calor y se está sudando por el calor. Pero sin embargo está muy blanca y se tiende a poner verde. Vale, esta persona se está poniendo enferma, ¿no? ¿Os imagináis? Calor, incómodo, esta persona así rara. Y de repente empieza a vomitar toda una serie de tacos de canasta que se ha comido en Seúl, ¿sabes? Con harta salsa, ¿eh? Y empieza a vomitaros en los pies, ¿vale? ¡Ah! ¡Oh! Estas expresiones es precisamente lo que estoy intentando provocar en ustedes. Seguramente, no me ha pasado, pero tengo unas ganas de que me pase horrible, ¿no? O sea, me explico. Seguramente alguno de ustedes hasta puede que vomite. Me encantaría que pasara. O sea, porque además ratificaría la teoría. O sea, me encantaría que alguno hiciera, cállate, cabrón. Y ahí, guacarear aquí, ¿no? Un espectáculo, ¿no? Por suerte no va a pasar porque la mayoría no ha comido. Entonces, claro, no le queda nada en el estómago. Pero ¿sabéis qué pasaría? Imagina, te vomito los pies y vas y lo hueles. Bueno, pues muchos de ustedes ahora mismo están diciendo que asqueroso el filósofo. Pero muchos de ustedes saben lo que pasaría, ¿verdad? Vomitaría tú también. O sea, eso se llama el reflejo simpático del vómito. Tiene un nombre, se llama reflejo simpático del vómito. El reflejo simpático del vómito es algo que se ha estudiado muchísimo. ¿Por qué? Porque es estúpido. Cuando un perro vomita, ¿qué hace el otro perro de al lado? ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¿Y por qué se lo come? Porque es gratis. Es comida a medio procesar. Pensadlo, hacer un esfuerzo científico, por favor. Hacer un esfuerzo científico y fijaros en lo siguiente. Conseguir alimento es la gran maldición bíblica, ¿no? Conseguirás el alimento, tu pan, con el sudor de tu frente. Es una maldición bíblica. De hecho, yo tengo que trabajar 12 horas al día. Os aseguro que no es agradable para conseguir el alimento y tener un iPhone, ¿no? Es horrible. Pero ha sido horrible siempre, o sea, no es nuevo. Si trabajabas en una mina, imagínate, ¿no? Qué horror, ¿no? Pero es que si estabas en la selva, pues te tenías que pegar 4 días persiguiendo un mamut, ¿no? O sea, es una estupidez. Es muy caro, muy costoso. Matas al animal o trabajas 14 horas en una oficina. Vas después al Walmart, imaginaros, el Walmart, o la bodega Urrera, que es aún peor, ¿no? O sea, consigues tu alimento, lo cocinas en tu casa, tiene un gasto, y ahora vas, te lo comes, y ahora resulta que una chava que se ha comido un taco al pastor en mal estado te vomita y tú vas y vomitas. O sea, con lo que te ha costado. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no controlas eso, no? Entonces, los antropólogos sudan porque el ser humano es muy listo. Todos sois muy listos, ¿no? ¿Por qué hacemos esas estupideces? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con todo eso? Pues el perro se lo come y hace bien en comérselo porque le sale casi gratis. No ha tenido que correr detrás de un gato, no ha tenido que no sé qué, se lo encuentra allí a medio digerir, se lo traga y a los 5 minutos para adentro. Resulta que los antropólogos estuvieron pensando, porque esta conducta del reflejo simpático del vómito, hasta donde se conoce, es común a todas las culturas humanas, ¿no? Entonces había que tener una explicación por qué pasaba. Y entonces pensaron precisamente en el mayor periodo histórico común que tenemos los seres humanos, que no son precisamente ni las ciudades, ni los imperios, ni los reinos, que es precisamente cuando el ser humano vivía en clanes. El ser humano ha estado desde hace 200.000 años viviendo en clanes, todavía quedan algunos, como os he mencionado. La mayoría ya vivimos en ciudades, pero no vivimos en ciudades desde hace más de 7.000 años. La ciudad más antigua que se conoce es la gran ciudad de Ur, es una ciudad mesopotámica, y bueno, pues es la primera ciudad, 7.000 años de 200.000. O sea,
Tened en cuenta que llevamos 193.000 años viviendo en clanes, ¿no? Y entonces ahí debía de estar la situación, ahí debía de estar la solución. Porque si vomitan en un clan, en África o donde sea, también pasa lo mismo, ¿eh? Todo el mundo. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y llegaron a una conclusión, esto es especulación antropológica realmente, ¿eh? Porque es muy difícil de saber si esto es verdad o no, pero encontraron una explicación muy plausible, una explicación muy lógica. Era la siguiente: cuando se analiza un clan en donde todo el mundo confía en todo el mundo come de la comida de todo el mundo. No hay una diferenciación alimenticia. Seguramente al más anciano le den el pedazo de carne más blanda, o a la mujer que está embarazada pues le den más huevos, o tengan un trato de favor con ella. Pero básicamente la comida se pone en común, lo mismo que hacéis ustedes con los amigos los sábados y los domingos cuando os reunís en la casa que está vacía. Se pone la comida encima de la mesa y todos comemos. Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día pues sabes que si te compras una pizza en Domino's pues no va a venir mala, ¿no? Bueno, puede venir mala, pero bueno, lo normal es que venga buena, saludable. Pero en una época donde el alimento no se podía conservar, donde tenías que comértelo inmediatamente, con un poco de suerte, si sabías la técnica, podías ahumarlo y ya está, porque no se conocían los beneficios de la sal como conservante, ni mucho menos el frío, que hay anécdotas muy divertidas sobre el tema del frío. Había que comérselo todo en ese momento. Y cuando algún miembro más débil, un niño o un anciano enfermo, comenzaba a vomitar, era una señal de alarma para todo el grupo, porque posiblemente algunos de los alimentos que habían compartido estaban en mal estado. E inmediatamente, ¿qué hacían los demás? Vomitaban. Vomitaban porque era una forma de salvar la vida. Ante un posible peligro que afectaba a todo el clan, todos vomitaban. El reflejo simpático del vómito es una acción cultural. Ellos aprendieron que tenían que vomitar para poder salvar la vida, que ha pasado como una especie de rastro genético. Es muy complejo. O sea, por eso es especulación antropológica, porque tendríamos que asumir que la conducta del hombre a lo largo de los milenios consigue alterar nuestra memoria común, de tal manera que todos vomitamos. No sé si será verdad o no, pero me encanta. Y eso se refleja en muchas cosas. Y eso no es más que la necesidad de confiar en el otro. El ser humano necesita confiar en el otro y necesita tener sus nichos, sus núcleos de confianza. Y ahora cuando voy a hablar... Gracias, Hetze, ya hablo mucho, ¿verdad? Es Vodafone. Un día os hablaré de esto. Hay para hablar de todo, ¿no? Los filósofos somos expertos en esto, ¿no? Sabemos muchas cositas. Ganamos en todos los concursos estos de trivial y preguntas, pues bien chingones, ¿no? No compitáis nunca con un filósofo para estas cosas porque os ganamos seguro, menos en las preguntas de deporte ahí. Pero bueno, todo se ve. Lo que os quiero explicar es que uno de los rasgos fundamentales del ser humano es la necesidad de confiar en los demás. Necesitamos confiar en los demás. Nacemos confiando. Solo tenemos dos instintos básicos. No sé si conocéis estos dos instintos. ¿Alguien sabe cuáles son los dos instintos que tiene el ser humano de nacimiento? ¿No? Está interesante. ¿Cuál? No, el hambre no es un instinto. El hambre es una putada. Pero la forma de solucionarlo sí es un instinto. Es el... No, eso no. No, eso no es un instinto. No. No. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es el instinto? No, los bebés no comen. Los bebés maman. Ese es el instinto. Casi no, cagar no es un instinto, es una obligación. Ya lo he dicho, es mamar. El bebé mama. Pero mama lo que sea. Somos unos malvados. Y le ponemos chupones que no generan nada, para que el niño se canse simplemente. Somos así de malos, no se cansa y se duerme, ya que se duerma, ¿no? El instinto de mamar es uno es el primer instinto con el que nace un bebé. El bebé empieza a llorar, se lo ponen encima del pecho de la madre, e engancha el pezón y cuando lo encuentran no lo suelta. Muchos no lo sueltan ni con 40 años, Pero si las cosas se hacen bien, bueno, pues así funciona. Hay otro instinto muy interesante. Lo habéis hecho todo y algunos no lo reconoceréis, que es ponerle los deditos en la mano a un bebé. ¿Qué hace?
Pero con fuerza, ¿eh? Agarra, exacto, agarra, haz así. Pero con tanta fuerza que podéis hasta levantarlo en peso, ¿verdad? Y todo, sí, pues no lo hagáis. Se os puede caer, no seáis descerebrados. ¿Sabes? No lo hagáis. Sí, sí, sí. Todos al sobrino le han puesto, mira, 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 el sobrino, ¿no? No lo hagáis, hombre, no lo hagáis. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Pues viene de cuando éramos monos con más pelo que ahora. ¿No? Ahora unos tenemos más, otros tenemos menos. Pero en una época en la que éramos primates muy velludos, muy peludos, esa capacidad prensil de las manos, que se da fundamentalmente porque tenemos un pulgar, que el pulgar es maravilloso, todos lo sabemos porque whatsappeamos, ¿no? Esa capacidad prensil que nos da el pulgar en oposición a los otros 4 dedos, permitía que cuando el bebé mono naciera, imaginaros que nace en lo alto de un árbol, o sea, nace donde nazca, la madre agarraba al bebé, se lo echaba encima y el bebé se agarraba al pelo de la madre. Y gracias a eso salvaba la vida, porque el bebé, desde que nacía, estaba agarrado al pelo de la madre. Nosotros somos simios, nos queramos o no, se pongan los creacionistas como se pongan, me da igual, esto es la universidad y hay que hablar con propiedad. Nosotros somos primates y tenemos esa capacidad prensil desde que nacemos porque es una herencia de cuando éramos monos con mucho más pelo. De tal manera que, fijaros, son 2 instintos que necesitan de un otro para permitirte vivir. O sea, es un instinto en el que va implícito la confianza. La confianza en agarrarte del pelo del que sea y la confianza de mamar de la teta que sea. Porque no hay distinción, porque el bebé no hará distinción y eso lo sabe el ser humano desde toda la vida. Por eso existían unas figuras que se llamaban las nodrizas, que eran unas señoras con unos pechos enormes que no dejaban de dar leche nunca y que se agarraban los niños de la vecina y tú para acá y tú para acá, ¿no? Y vámonos, ¿no? Porque el niño no hace diferencia de pecho, obviamente. Bueno, pues siente los humores de la madre, pero no es así. O sea, lo que quiero deciros es que haciendo una visión no solo biológica, instrumental, como es un instinto, sino también una visión cultural, como es el reflejo simpático del vómito, o incluso nuestra gestualidad, que está lleno de gestos de confianza. Si yo le doy la mano a este señor, no es porque sea educado, que lo soy. Si yo le doy la mano a este señor y no nos conocemos y estamos en mitad de la selva y ni tú sabes hablar mi idioma ni yo sé hablar el tuyo, darte la mano demuestra que no tengo nada con la que golpearte. ¿Mm? Te doy la mano y además ¿qué mano te doy? La derecha. Porque la mano derecha del ser humano es la más peligrosa porque el 90% de la población del mundo es diestra, no zurda. De tal manera que la mano derecha es nuestra mano más fuerte. Por eso la estrechamos. Estrechamos la mano derecha en casi todas las culturas. Algunos no se dan la mano, sino que se agarran el antebrazo. Agarramos la mano porque es una forma de decir, no te voy a agredir, puedes confiar en mí. De tal manera que llega mucho más cuando no solo nos damos la mano, sino que nos damos un abrazo. Dar un abrazo es dar la parte más blanda de tu cuerpo, la parte más vulnerable de tu cuerpo al cuerpo de la otra persona. De tal manera que es un ejercicio de confianza aún mayor. Aún mayor. De hecho, de ahí viene la expresión de apuñalar por la espalda. Porque la apuñalada por la espalda no se hace así, sino que se hace así. Cuando abrazas a la persona, apuñalas a la persona por detrás. O sea, lo traicionas, te está dando un ejercicio de confianza y tú lo apuñalas por detrás, ¿no? De ahí viene, o sea, fijaros cómo la confianza está presente constantemente en todos nuestros rasgos que nos hacen ser humanos. Y uno de ellos, que ustedes habéis demostrado aquí que no lo tenéis, es conocer el nombre de los hijos de vuestro vecino y a qué se dedica vuestro vecino. Y no lo sabéis. Y no lo sabéis porque vivimos en una sociedad lamentablemente fracasada. Esta sociedad ha fracasado. Literal. El no ser capaz de reconocerte en el otro como uno mismo, que ese es el problema, o sea, el no ver a tu vecino como ti mismo, hace que la sociedad se rompa. Los problemas que tenemos de delincuencia, los problemas que tenemos de inseguridad, los problemas que tenemos de estupidez, porque tenemos harto problema de estupidez, se da precisamente porque nos creemos mejores que los demás. Pero aún así, tenemos una necesidad de confianza brutal, porque somos animales que buscan confianza. De hecho, y ya me voy acercando al Facebook, de hecho, hay toda una serie de ejemplos de búsqueda de confianza. Cuando el ser humano abandona la tribu hace aproximadamente 7.000 años, inventa las ciudades. El hecho de que invente las ciudades es muy sencillo, es porque nos gusta mucho comer pan. O sea, había que cultivar el trigo.
El hombre, el ser humano, se vuelve agricultor. Convertirte en agricultor significa que tenerte que quedar en un sitio fijo, porque no puedes sembrar el trigo, te vas de paseo y vuelves a los 6 meses. Pues ya no hay trigo. Se lo comieron los cuervos, se lo comió todo. Te tienes que quedar cuidando el trigo, ¿no? En cuanto a eso aparece las primeras culturas humanas de ciudades, son culturas puramente agrícolas. Cuando eso aparece, se empieza a romper el tejido clánico. ¿Por qué? Porque aparece una cosa que en economía se llama estocaje, ¿no? O sea, empezamos a producir más de lo que comemos. Entonces, cuando produzco más de lo que como, pues digo, oye, que yo produzco mucho trigo. Entonces, voy a hablar con mi vecino, que mi vecino hace unos cestos de caña perfectos, los míos son muy malos, y a cambio de su cesto de caña le voy a dar mi trigo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a dividir la sociedad en grupos de trabajo y en clases. El que tenga más trigo es el que puede comprar más cosas, ¿no? Veréis, de la mano de las grandes ciudades aparecen las leyes. De la mano de las ciudades como Ur aparecen códigos como el código de Ur-Namun o el código de Abu Dhabi. Os estoy hablando de leyes que tienen 5.000, 6.000 años de antigüedad. Las leyes aparecen en el momento en el que la confianza del clan se rompe. Como se ha roto la confianza del clan, como no me fío de mi vecino porque no vaya a ser que me dé un cesto peor del que yo merezco por el trigo que yo le doy, pues entonces aparece una cosa que se llama la ley, de tal manera que es la que regula la conducta de los seres humanos. ¿De acuerdo? Esto es muy divertido, ¿eh? En el código de Ur-Namun hay multas. O sea, no nos quejemos de las fotomultas estas del periférico, que ya las multas existen desde hace 5.000 años, ¿eh? ¿Qué sucede? Sucede que desde ese mismo momento también aparecen unas unidades de seres humanos que necesitan de la confianza dentro de la gran ciudad y se van uniendo. A esto se le llama desde muy antiguo, y sobre todo su afloración es en el medievo, se le llaman gremios. Los gremios son unidades, son asociaciones de artesanos que son los que hacen, pues nosotros somos los que hacemos zapatos, nosotros somos los que hacemos cinturones, nosotros recogemos caca. Mal gremio, pero tiene que haberlo, ¿no? O sea, la gente empieza a configurarse en gremio porque lo que va buscando son núcleos de confianza. Los gremios medievales principalmente son los primeros sindicatos, es increíble. Os invito a que leáis un libro que se llama El médico, de Noah Gordon, es una novela muy divertida, es una novela muy interesante, donde precisamente está súper bien reflejado qué es el clan. Cuando uno de los miembros del clan muere, sus pertenencias se reparten, del gremio. Cuando uno de los miembros del gremio muere, sus pertenencias se reparten entre los demás, pero también se reparten sus hijos. Y se hacen cargo de sus hijos los otros miembros del gremio y se hacen cargo de su alimentación y de su educación. Os estoy hablando de algo que pasaba en Europa hace 900 años. Se necesitaba la unión, necesitamos confiar en los demás para poder sentirnos, bueno, pues iguales, protegidos y formar parte de un todo. Esto sigue evolucionando. No sé si habéis leído o lo han invitado a leer en clase a los románticos alemanes. Los románticos alemanes no son así gente muy sensible que huele margaritas, ¿eh? O sea, no. Son gente bien chingona. O sea, Goethe habla sobre el infierno, sobre los demonios. Son unos personajes muy traumatizados. Pero incluso son como los emos de hoy en día, ¿eh? O sea, no creáis que no. Incluso ellos, que son movimientos literarios, eran movimientos que se reconocían los unos a los otros. Y hacían como pequeñas asociaciones secretas, no igual que los masones o todo este tipo de gente. Hoy en día, en el siglo XX, bueno, hoy en día no, ya estamos en el XXI, en el siglo XX se dio un fenómeno muy parecido de búsqueda de confianza entre miembros de grupos. Se inventaron en Estados Unidos grupos como por ejemplo Los Ángeles del Infierno, en los movimientos hippies donde había un espíritu de regalar todo los unos a los otros, ¿no? ¿Cómo llamaban ellos? Comuna, ¿no? Un espíritu comunal, que básicamente es lo mismo. Pero es que en los años 80, 70 y 80 florecen los punk, florecen los heavies, florecen un montón de tribus urbanas que responden a la misma necesidad de saberse los unos con los otros. Cuando Head se me ha presentado y ha dicho que soy heavy metalero, pues un compañero de greña larga que hay por ahí me ha hecho así, y yo le he dicho igual. ¿Por qué? Porque pertenece a mi misma tribu, de la misma manera que sé que aquí en la sala hay alguien que tiene una playera de Sodom, hay alguien que tiene... O sea, los he visto, porque reconozco las playeras porque pertenecen a mi grupo cultural. Esto no es más que una necesidad de generar lo que se llaman pseudoclanes. Son clanes
que están unidos por una cuestión cultural. Ya sea una cuestión estética, como es el heavy metal o el reggaetón. El reggaetón es ese antes y después en la era de la humanidad. El reggaetón es ese acercamiento, de nuevo ese regreso a lo simiesco, ¿no? O sea, hay otra forma de perder el tiempo, no perreen, por favor, no perreen, ¿no? Pero bueno, a cada cual con sus malos gustos, ¿no? Pues hay quien se tiñe el pelo de azul, como el compañero, o sea, hay de todo, ¿no? Pues está chido el pelo. Me mola tu pelo, tío. Lo cierto, y volviendo nuevamente a la conferencia, lo cierto es que esa necesidad de confianza la tenemos todos. Todos necesitamos poder confiar en los demás. En vuestra edad, por ejemplo, es una edad fundamental para eso, porque necesitáis la aceptación de los demás. Necesitáis encontraros en el otro y encontrar vuestro lugar en la sociedad. En vuestra edad es cuando se hacen los primeros tatuajes, los primeros piercing, las primeras borracheras, y después más borracheras. O sea, no sé en qué orden, ¿no? Pero así lo vais mezclando, ¿no? Lo digo porque yo fui cocinero antes de fraile, ¿no? O sea, tengo 39 años, pero tuve 16, ¿no? Y me encantaban los Maiden, o sea, imaginaros, ¿no? Pero mira, acabé en la UNAM, trabajando, o sea... Que no estáis perdidos, ¿eh? Que no estáis perdidos, que a mí me daban por perdido. ¡Ay, bajé rico! No, pues mira, qué fregón salió, ¿eh? La necesidad de confiar es connatural al ser humano. No podéis confiar en los vecinos. No porque sean pendejos, sino porque no os habéis dado la oportunidad de confiar en ellos, porque os han hecho creer que ellos no son tan chingones como ustedes, que ustedes sois mucho mejor que los demás. Eso es un invento. Os lo han hecho creer y funciona. Funciona para manipularos de una forma bestial. Funciona para hacer creer que no hay ninguna opción política y que no podéis votar a nadie y que estáis perdidos en la vida, cuando en realidad lo que deberían de deciros es que ustedes podéis formar vuestro propio partido político, podéis hacer que cambie el mundo, pero eso no interesa. Eso no interesa. Y como no interesa, os van a seguir cebando de mierda, os van a seguir diciendo lo mismo. Y en vez de regalaros libros, en vez de regalaros conferencias como estas que se hacen en una universidad pública y abierta para todo el mundo, os van a regalar televisores. ¿Ok? Para que sigáis creyendo que sois únicos, que sois mejores que el vecino. Pero vais a tener la misma necesidad de confiar en los demás. Y vais a tener la misma necesidad de tener un círculo. ¿Y qué vais a hacer? Os vais a abrir un Facebook. Aquí llegamos a la parte del Facebook. Bien. Una súper introducción para llegar aquí. Os he dicho 5 horas de conferencia. ¿Quién de aquí no pertenece a alguna red social? La que sea, entendamos hasta WhatsApp como red social. El señor de bigote, 1. ¿Alguien más? Sandra, no tiene. No tienes Twitter, no, nada. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Todos los demás sí, ¿no? O sea, qué bien, no, yo sí, claro, sí. Yo tengo mi Instagram, yo tengo mi Twitter, tengo mi Facebook, tengo mi Foursquare, ¿verdad? Soy bien chingón. ¿Quiénes de los aquí? Os voy a hacer una pregunta que alguno no levantará la mano por vergüenza. Pero os pido sinceridad porque no tiene nada de malo lo que voy a preguntar. ¿Quiénes de los aquí presentes no conoce aún el mar? El mar, el océano. ¿Quiénes de los aquí presentes no conoce el mar? ¿Alguien se atreve? Sé que la pregunta nos gusta, ¿eh? ¿Alguien no ha visto el mar? ¿Todos conocéis el mar? Me alegro muchísimo. Esta pregunta normalmente levanta mucha gente la mano. Dependiendo del grado de confianza, dependiendo de quién te conoce, quién no te conoce, porque es algo que normalmente no gusta. Nos gusta levantar la mano y decir yo no conozco el mar. Lo usual es que todo el mundo tenga Facebook y de un grupo de 300 personas haya 5 o 6 que no conozca el mar. Así funciona. La tecnología se ha puesto a nuestro alcance. Cualquiera puede tener a su mano una computadora, una laptop, un teléfono de este tipo. Pero, sin embargo, cosas básicas para el ser humano, para un universitario, como es conocer otros espacios, ir a otras ciudades, pues no se dan. No se dan. Te hacen vivir una fantasía de un mundo que no es el tuyo, pero donde te encuentras muy cómodo. Y ahí es donde vamos a navegar. Vamos a navegar en el mundo de Facebook y os voy a explicar cosas que a lo mejor no sabéis o si sabéis no queréis ver.
Facebook se basa principalmente en dos cosas. Uno, la necesidad de encontrar un círculo de amigos en el que puedas confiar, encontrarte cómodo, ¿vale? Y otro, el reconocimiento, fundamentalmente el reconocimiento. El señor Mark Zuckerberg, cuando inventa Facebook, no tenía ni idea de esto. Ni idea. ¿Sabéis cuándo se inventa o cómo se inventa Facebook? ¿Habéis visto la película al menos? Sí, unos sí, otros no. Tenéis que ver la película porque es moderna. Si os hablo de la Guerra de la Galaxia, pues muchos no las ha visto, ¿no? No la última, la primera, ¿no? Bueno, Facebook se inventa en una noche etílica, una borrachera del señor Zuckerberg, donde hackea la base de datos de su universidad, saca todas las fotos de todos los expedientes académicos y hace un portal muy básico, muy tonto, que se llama The Face Match, de tal manera que tú entras en ese portal, eres alumno de la universidad, metes tu código, entras y te ponen dos fotos. Si eres un chavo, te ponen dos fotos de chavas, ¿no? ¿Eres heterosexual masculino? Sí, dos fotos de chavas. ¿Cuál te gusta más, esta o esta? Y tú dices, esta. Y después te la comparan con otra. ¿Cuál te gusta más, esta o esta? Y vas eligiendo, taca, 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 hasta que te quedas con una. A esa una se le notifica, fulanito dice que eres la tía más buena del campus. O sea, Y entonces, pues tú ya vas buscando a fulanita desesperadamente. Y resulta que fulanita, además, se siente bien. Me siento bien, porque yo lo valgo. Así se inventa, así empieza Zuckerberg a hacer su plataforma Facebook. Empieza llamándose The Face Match y es una plataforma solo y exclusivamente para ligar. O sea, no penséis que lo hace por el bien de la humanidad, por encontrar a tus amigos de la primaria, no. O sea, no. Se hace por una pulsión sexual, que está muy bien. Muchas guerras se han hecho por una pulsión sexual, ¿eh? Acordado de Marco Antonio y Cleopatra, por ejemplo, ¿no? O sea, está muy bien. Es una gran justificación, hay otras mucho peores, ¿no? Pero así como funciona de Facebook, lo que no se da cuenta el señor Zuckerberg, y no se da cuenta y no lo descubre hasta mucho tiempo después, es que dio en la tecla de algo que nos motiva muchísimo y que un psicólogo norteamericano llamado Maslow descubrió sobre los años 70. Se llama la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades de Maslow. Sé que la profe me dice, la conozco. Yo no sé si ustedes conocéis la pirámide de Maslow. Algunos sí, otros no. Yo os la cuento que para eso me pagan, ¿no? Es la UNAM. Aquí no, aquí vengo por puro gusto. La pirámide de Maslow es, como su nombre indica, es una pirámide que tiene 4 escalones. Él lo sitúa así. Y Maslow dice lo siguiente, dice, oye, hay un primer nivel de esa pirámide que es lo que todos los seres humanos tenemos que intentar conseguir de facto. O sea, en esas necesidades, en ese primer nivel, encontramos las necesidades, una palabra muy bonita, homeostáticas, por ejemplo, o sea, beber, comer, lo que dijo un compañero por allí y más cosas, ¿no? O sea, comer, beber, respirar, o sea, poder vivir, ¿no? O sea, poder vivir. Lo que tenemos que hacer es poder vivir. Hay más cosas, ¿no? O sea, poder alimentarnos, tener un mínimo de seguridad, o sea, no estar huyendo constantemente de un depredador. O sea, es lo básico, ¿no? Pero a partir de ahí se empieza a desarrollar de forma bonita. A partir de ahí, una vez que hemos conseguido todo eso, necesitamos seguridad. Esa seguridad, obviamente, nos la da un núcleo, nos la da una ciudad, nos la da un espacio donde los demás compartimos, estamos. El siguiente escalón es en el que nos movemos toda la vida. Es la necesidad de cubrir la cuestión sentimental, la amistad. El poder tener amigos. No confiar, eso ya estaba atrás. O sea, confiar está en el primer escalón. Sino el tener amigos, el tener una intimidad, el tener una pareja sexual, no sexual por motivos reproductivos, que eso estaría en el primer escalón, sino sexual por motivos amorosos, ¿no? Que sé que muchos lo estáis buscando y si estudiáis ingeniería no lo encontraréis jamás. Bueno, bromas aparte, seguimos, ¿no? Ese escalón es en el que nos movemos fundamentalmente. Y el siguiente escalón era un escalón que no estaba al alcance de todo el mundo. Maslow lo denomina como el reconocimiento. Esto no estaba al alcance de todo el mundo. El reconocimiento es el sentir el aplauso, la risa del público, el que te reconozcan por tu trabajo, el gozar de lo que llaman algunos fama, lo que se llama como éxito. Ese escalón, el cuarto escalón, estaba solo para muy pocas personas en el mundo durante 200.000 años.
para muy, muy pocas personas en el mundo. Si nos vamos a la antigüedad, estaba para los grandes faraones egipcios, para los grandes generales, para los grandes filósofos de Grecia, no por filósofos, sino porque tenían participación política, ¿eh? No solo por estar mirando al cielo como Tales de Mileto y caer en un agujero, sino porque tenían una participación activa en la política y tenían, bueno, pues tenían un papel fundamental. Incluso algunos lo condenaron por meter extrañas ideas en la cabeza de los jóvenes, ¿eh? O sea, esto me encanta, me encanta. Sócrates es un personaje. Esto estaba destinado para muy pocos. En el siglo XX, donde nacieron vuestros padres, esto estaba destinado fundamentalmente para actores de cine, cantantes que eran actores de cine, como en México, ¿no? Que hay una diferenciación muy extraña entre uno y otro, o toreros que también podían ser cantantes o actores de cine, no sé, bueno, una cosa rara, ¿no? O figuras del deporte o algún que otro político normalmente corrupto, ¿no? Entonces, ese escalón era muy complejo y el ser humano normal y corriente no se movía ahí. Pero aparece Facebook, aparece la posibilidad de sentir el reconocimiento inmediato de los demás. ¿Cómo? Me gusta, el like. Esto es muy curioso. Si cogemos a un individuo o individua, como tú, y lo metemos en un escáner cerebral, te vamos a hacer un escáner cerebral, ¿vale? Y tú estás en tu escáner cerebral, así, metido en una máquina así súper grandota, ¿no? Extraña, ¿no? Como, no sé, algo muy grande, muy extraño. Como con una gran dona y tú con la cabeza dentro. Y te publicamos una foto en el Facebook y tú la ves, ¿vale? La ves la foto en el Facebook. Y empezamos a darle like. Tu cerebro se excita. Y dice, yeah. Se excita de tal manera como si en vez de ponerte like, te hacemos así. Y empezamos a aplaudirte. No hay diferencia. El cerebro no siente la diferencia. Esto se ha hecho con alimentos. Por ejemplo, hace poco vi un programa de televisión súper divertido que hacían este experimento con helado de chocolate. Y resulta que el helado de chocolate excita ciertas partes del cerebro que son comunes a la felicidad. Y tu cerebro no distingue entre pasear por un prado con tu amado, vas con Brad Pitt de la mano, por la playa, en comerte 4 kilos de helado de chocolate. Entiendo que cuando dejas la cucharilla no es lo mismo. No es lo mismo dejar la cucharilla que meterte en la cama. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, el cerebro no nota la diferencia. Herramientas como Facebook han entrado en un cerebro paleolítico, que es lo que tenemos. Han entrado en un cerebro paleolítico con una tecnología virtual que no podemos entender porque nuestro cerebro no hace la diferencia entre una cosa y la otra. No la hace. Y no la hace de tal manera que vamos buscando constantemente el reconocimiento de los demás en la red social. En una red social que, por si no os habéis dado cuenta, está vacía. La red está vacía. ¿Conocéis el programa Excel de Microsoft? Todo el mundo conoce el Excel, ¿verdad? Pues Facebook es un Excel. Está vacío. Facebook funciona porque ustedes estáis dedicando muchas horas de vuestra vida en rellenarlo. Y tú ves cosas en tu muro porque otro igual que tú pasa muchas horas rellenándolo. Por eso funciona. Lo que no os habéis dado cuenta es que hay aproximadamente 1.200 millones de usuarios de Facebook en el mundo. 1.200 millones. Es una barbaridad. Estamos en 7.000 millones de seres humanos en el planeta y hay 1.200 millones de usuarios. Pero es que Facebook tiene un precio superior a los 1.500 millones de dólares. Significa que cada uno de ustedes aporta a la empresa un valor de más de $1 por cabeza. Para colmo, en España se hizo una encuesta muy sencilla y los jóvenes de vuestra edad pasan más de 8 horas a la semana en redes sociales. Sabemos que es mentira, sabemos que son más. Son más porque tú haces, hay una miradita al Facebook, hay una miradita al Twitter, y en el hay una miradita y una miradita, lo ves todos los días un montón de veces. O sea, fijaros una cosa, Facebook es una empresa que trabaja, que cotiza en el Nasdaq. El Nasdaq es el fondo tecnológico de bolsa más importante del mundo, o sea, es la bolsa de Estados Unidos la más importante del mundo. Y cotiza más de $1 por cada uno de ustedes. Miles de millones de dólares en beneficio. Y resulta que ustedes trabajáis gratis. Y no solo trabajáis gratis por un like, que es como una estupidez pero sin el cómo.
No solo trabajáis gratis, sino que además vuestro cerebro no nota la diferencia entre la confianza entre un ser humano y tú y la confianza entre aquel que dice ser tu amigo y tú. Esto es muy duro, veréis. Imaginaros que sales a la calle, vienes al CCH, sales de tu casa, te montas en un pecero horrible, que da unos saltos tremendos y no sé qué, y llegas aquí. En ese camino, el que funciona fundamentalmente es una cosa que llaman los psicólogos el yo público. Te manejas en el yo público. El yo público es lo que tú permites que los demás sepan de ti en ese momento. Y lo que tú permites que los demás sepan de ti es muy poco. Normalmente ni la hora. Te lo preguntan, no lo sé, tienes el reloj aquí, no lo sé. ¿Vale? Es muy poco. El yo en el que te mueves cuando vas a comprar tortillas o cuando vas al Walmart a darte un paseo, ese yo en el que te mueves es un yo público en el que se permite muy pocas cosas. Ustedes de mi yo público no sabéis casi nada, lo que Hetze ha dicho al principio y poco más. Yo no he dado muchos datos, mi edad, si acaso. Me he cuidado mucho de no daros información porque no os interesa. Y si os interesa, pagadla. Gratis no. Seamos celosos de nuestra intimidad, no la regalemos. El problema es que cuando te metes en Facebook, todos esos datos los tienes que poner de un golpe, porque si no, no te puedes abrir el perfil. Cuando te mueves en el grupo de tus amigos, te mueves en un yo diferente. Ese yo en el que te mueves es un yo más privado. En ese yo, tú compartes con tus amigos tus inquietudes, amigos, familiares, quizás tu pareja, compartes, bueno, pues tus dudas, le dices, yo creo que el hombre no fue a la luna en 1969. Es un yo en el que participas y dejas que el otro participe sobre él, ¿no? Permites que te den consejos, tomas en cuenta esos consejos. Es el yo en el que nos sentimos más cómodos. Pero ese yo solo llegamos cuando voluntariamente damos ese paso. No permitimos, no vamos a nadie diciéndole, oye, ¿sabes que no sé qué estudiar? Y te dices, ¿quiere usted 1 kilo o medio kilo de tortilla? O sea, a la que te vende la tortilla no le cuentas tu vida, ¿va? Sin embargo, cuando entras en Facebook directamente ya das por hecho que todo el que sea tu amigo tiene acceso a saber dónde naciste, cuándo naciste, además qué día, todo exacto. Además vas a saber que estudias en el CCH Azcapo. Además vas a saber un montón de datos tuyos que no estás teniendo el más mínimo cuidado en guardar. Le estás diciendo que alcohol te gusta porque pones la foto de la peda del sábado, ¿sabes? Le estás dando una cantidad de datos tuyos que son brutales. ¿Y por qué? Porque es mi amigo. Pero si no lo conoces, bueno, ¿y qué? Es mi amigo. Pero no lo conoces, no sabes quién es, porque normalmente dentro de cualquier Facebook no hay ni un 10% de personas con las que realmente hayas compartido una conversación real. No chat, real, no la hay. Tengo 2.200 personas, seguidme por cierto, pues tengo 2.200 personas y realmente tengo muy pocos amigos, de verdad. El resto de gente a la que les digo, pues doy una conferencia en tal sitio, porque lo utilizo como herramienta. Pero tu cerebro no distingue eso, no lo distingue. De tal manera que hay otro yo mucho, mucho más peligroso, que es el yo secreto que todos tenemos. Ustedes estáis en una edad muy dura, estáis en la edad de los complejos, ¿no? Ay, es que estoy gordo. Ay, es que no sé qué, ay, es que no encajo. Tenéis muchos miedos que van acumulados también a esa desafección que os han hecho tener, en donde no reconoces al otro como un igual, y entonces no puedes compartir experiencias con él, ni abrirte con él. O sea, es una etapa muy, muy complicada. Esa etapa, ese yo tan íntimo, os va a acompañar toda la vida. Lamento comunicaros que os va a acompañar toda la vida, solo que con suerte, con los años, dejas de prestarle atención, pero esos complejos siguen estando ahí, Es que soy muy tonto, es que soy muy gordo, es que soy muy feo, es que soy muy rico, eso no existe, ¿verdad? Eso no es un problema. Sin embargo, estamos muy acostumbrados en la vida real a dominar esas presencias nuestras sobre los demás. Estamos muy acostumbrados a dar la información que queremos dar en el momento en que queramos darlo. Nuestra madre lo sabemos controlar muy bien. ¿A qué hora llegaste anoche? Muy temprano, mamá. ¿No? ¿Venías vos? No bebí nada. O sea, aprendemos muy bien a mentir, a falsear, a dar la información que queremos. Pero ¿qué sucede con Facebook? Que no tenemos esa capacidad. Y no tenemos esa capacidad porque el salto, cuando entras en las redes sociales, es que inmediatamente esa red social trata como amigo a todo el mundo que tienes dentro. Y le está dando toda una información que es la información previa a tener, por ejemplo, una relación de pareja. ¿Os habéis dado cuenta?
Cuando tú estás tonteando con una chica o con un chico porque quieres tener una relación de pareja con este chico o esta chica, toda la información que das en el cuestionario de Facebook es el que normalmente le cuentas. Pues tengo tal edad, estudio no sé qué, me gusta tal película, me gusta tal cine, me gusta esta música, y vas ahí intentando buscar, ¿no?, que más o menos encaje con la otra persona, ¿no? Y le ves la cara y haces, no, el heavy metal no me gusta, no te creas, ¿no? O sea, es que me gustan las playeras negras, ¿no? Vas jugando. ¿Por qué? Porque saben, porque es muy fácil engañaros y engañarme, porque seguimos siendo trogloditas, seguimos siendo hombres hombres prehistóricos. Y entonces tenemos un cerebro prehistórico que no difiere entre un amigo real y un amigo virtual. Y entonces pasa cosas muy jodidas. Todos ustedes en vuestra línea, en vuestro timeline de Facebook, de Twitter, habrá visto algún amigo que no conoce ciertamente y que dice cosas como la vida es una mierda, no sé qué hacer con mi vida, ¿verdad? Ya estáis todos haciendo. Conozco al imbécil. El problema es que muchas veces sois ustedes. Y eso es una afloración de tus pensamientos más íntimos que normalmente no desvelas a nadie. Y la sueltas allí, toma, libremente. Mira qué felicidad. Hace ya algunos años hubo un caso de un chico de Tijuana que quiso salir del armario, del closet, ¿no?, en Twitter. Y dijo abiertamente, soy homosexual. Y se suicidó. Y se suicidó porque hubo un montón de... Ya sabéis que el mundo está lleno de gente muy inteligente. Y hubo un montón de esta gente muy inteligente que empezó a llamarle de todo y este chico no se dio cuenta del alcance de lo que había hecho. Le abrumó tanto que acabó suicidándose. Este caso es el caso del mal uso de una red social. Porque vamos a recapitular. Una red social es una empresa privada que cotiza en Nasdaq, que utiliza vuestras horas de trabajo gratuitas que volcáis en ella, que además utiliza toda la información que ponéis en ella para su uso particular y propio del que jamás compartiréis ningún beneficio, donde se os ha hecho creer que todo el mundo es vuestro amigo cuando en realidad son perfectos desconocidos, a los que de buenas a primeras le decís, ¿sabéis qué? Soy homosexual y lo voy a decir aquí. En vez de decirlo en casa, con la familia, en vez de buscar la aceptación de los vuestros, que son los que realmente tenéis que buscar, porque los demás no importan nada en este caso. Es una herramienta mal utilizada. Yo no digo que las redes sociales sean el demonio, porque no lo son. Son muy útiles, nos sirven a las instituciones públicas, por ejemplo, para deciros hay una conferencia, hay un concierto o hay un concurso, y es muy útil. Hay un pensamiento que se llama el misoneísmo, no sé si lo conocéis, la palabra suena muy rara. Miso significa odio y neo significa nuevo, ¿no? El odio a lo nuevo. Cuando en Inglaterra, ya por el 1830, 1850, empiezan a aparecer las máquinas de vapor y todo este rollo, se traza una línea férrea y se va a hacer el primer recorrido de una máquina de vapor, de un tren, ¿no? Entonces los campesinos saltan a la calle y se quejan a los políticos y les dicen, no, por Dios, que el tren no pase porque mis vacas pastan al lado del tren. Entonces el tren va a pasar a la barbaridad de 40 kilómetros por hora. Y es el aire que va a mover a 40 kilómetros por hora va a reventar el cuerpo de mi ganado. Entonces, por favor, que el tren no pase, ¿no? Esto es verdad, esto fue así, ¿no? Eso se llama miedo a lo nuevo. Cualquier aparición de lo nuevo genera recelo normalmente en la gente más mayor. Y eso nos hace creer a los jóvenes, me pongo en vuestro lugar, de que no tienen razón, porque tienen miedo a lo nuevo. Ya tendréis ustedes miedo a lo nuevo cuando tengáis 50 o 60 años, ¿no? Porque eso va con la condición del conservadurismo. ¿Qué significa esto? Que Facebook es una herramienta maravillosa, pero que hay que aprender a usarla bien. Y eso todavía no se está dando aquí, no se está dando en las escuelas, no se está dando en los colegios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo primitivos. Los filósofos tenemos un problema. Nuestro problema fundamental es que analizamos las cosas cuando ya han sucedido. Esto es un horror, porque empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero en los años 60 y 70, ya llevaba 30 años acabada la Segunda Guerra Mundial. Y de Facebook empezaremos a cuestionarnos las cosas dentro de 20 años cuando ya Facebook ni exista, o a lo mejor Zuckerberg pues es el dios del universo, ¿no? O sea, no sé por cuál de las dos vertientes encaminarme, ¿no? La realidad es que lo que necesitáis se llama pensamiento crítico, porque la necesidad de confiar la vais a tener siempre, siempre. Pero no se os ha dotado del suficiente pensamiento crítico como para poder analizar realmente qué es esa herramienta y cómo funciona la herramienta. Si entendemos esto, habremos dado un paso hacia adelante brutal.
El problema es que redes sociales como Facebook o Twitter nos dan esa sensación de libertad que después no existe. Veréis, hace muy poco salió un estudio norteamericano de estos que inventan el hilo negro, ¿no? Y decía el estudio norteamericano, hemos detectado que cuanto mayor activismo político hay en las redes sociales, menos se manifiestan en las calles. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! O sea, que cuanto más me meto con el político de turno en redes sociales, que cuanto más hablo y discrepo, resulta que menos me movilizo. Entonces es fantástico. Es maravilloso. Te regalo tele y acceso a Facebook. Te tengo viendo tonterías por aquí y diciendo tonterías por aquí y encerradito en tu casa, que es donde quiero tenerte. Es duro pensar esto, ¿verdad? Porque uno cree que porque pone memos así, metiéndose con tal político o tal otro, pues es crítico. Pues no es verdad. El criticismo no es eso. El criticismo es venir a sitios como este, después es entablar un debate, después es llevarte las ideas a tu casa, después compartirla con la... Ah, que no conoces a los vecinos, vaya por Dios. ¿Os dais cuenta? Ajá. Pero al menos a tu mamá sí. Pero claro, ¿sabéis cuál es el problema? Que en México se trabaja 2.360 horas al año de media. 2.360 horas de media. Esa es la realidad. En países como Francia, por ejemplo, se trabaja 1.600 horas. En México se trabaja 1.000 horas más. En países como Francia, el tiempo que un padre y una madre pueden pasar con sus hijos diariamente ronda las 4 horas diarias. En México no llega a 1 hora. Estáis condenados a la soledad. Estáis condenados a no pasar tiempo con vuestros padres y estáis condenados magníficamente a estar los unos con los otros. Lo que tenéis que aprender es que la relación de verdad, el gusta, el like, es una palmada en la espalda, no es un puto like con el dedo en el Facebook. El reconocimiento es reconocernos realmente a la cara, hablar los unos con los otros, encontrar nuestros espacios que por suerte una universidad pública como esta nos brinda, porque otras no, Otras no, pero esta sí. Por eso estoy yo aquí, no por otra cosa. Y esa es nuestro poder y esa es nuestra herramienta fundamental. Y empezar a confiar los unos en los otros, porque problemas como el bullying vuelve a ser la misma mierda. Buleas al otro porque el otro es distinto a ti y no lo consideras tu igual. Por eso lo buleas. Pero ¿cómo vas a bulear a alguien si somos todos exactamente iguales? He dado 120 conferencias en la UNAM, me he enfrentado a auditorios de 3.000 personas y somos iguales. Exactamente iguales. Cuando pregunto lo de los padres, lo de los vecinos, se levanta la mano igual. Ya sea que lo pregunte a chavos de SSH, a padres de la FAD, a alumnos de posgrado, es exactamente igual. Vamos repitiendo modelos heredados y no nos damos cuenta de que tenemos las herramientas en nuestra mano. Que Facebook está fantástico, pero si sirve para quedar con los amigos después en la calle. Reunirnos, hablar, criticar y aprender los unos de los otros, porque cuando nos hacen creer que somos diferentes, cuando nos hacen creer que somos mejores que los demás, nos estamos impidiendo el poder aprender de los demás. Qué duro, ¿no? Es que eres bien chingón, es que soy el mejor, y no tiene nada que enseñarme. Lo que yo sé, lo sé porque quiero saberlo. Y si no lo sé, es porque no me interesa. Pensamiento único, pensamiento cerril, pensamiento estúpido. Esto no puede ser así y tenéis las herramientas en la universidad precisamente para romper esos muros. Llevo hablando, llevo hablando 1 hora y 20 minutos y creo que si me lo permitís es el momento de que os pase el micrófono y recordad una cosa, si no levantáis la mano, estáis demostrando que tengo razón y tengo muchas ganas de que me digáis que no tengo razón. Cuando no levantáis la mano es porque no queréis diferenciaros de los demás. Qué duro, ¿verdad? Os creéis único, pero sin embargo no quieres diferenciarte de los demás. No quieres levantar y dar tu opinión. Pues, señores, ese es vuestro trabajo, así que me callo y muchísimas gracias por vuestra atención. Aplaudan. Verás, es fácil. Basta con ir a un pueblo y ver cómo funcionan.
En el pueblo, los sábados, los domingos, cuando la gente no trabaja, salen, montan los mercados, salen al mercado. Y ir al mercado no es solo ir a comprar, es ir a comprar, es ir a comer, es hablar, es pasar tiempo. Montan verbenas, kermés, montan fiestas. El sentido lúdico del ser humano es muy potente. Pero ¿qué fiestas hay en Azcapo o qué fiestas hay en cualquier otra colonia? Ya no se hacen, excepto que sean pueblitos como la Magdalena Contreras, donde yo vivo, que me torturan las campanas por la noche, ¿no? Hija, son horribles. Yo tengo mi propia teoría, pero un día la cuento, hoy no. Todo está inventado. El problema es que uno de los problemas que hemos detectado y que yo he detectado es la frustración al no tener las cosas de forma inmediata, ¿no? Verás, el ser humano siempre ha tenido prisa. O sea, siempre hemos querido descubrir cosas, siempre hemos querido ir de A a B lo más rápido posible, siempre, ¿no? O sea, un ejemplo que nos gusta en esta tierra, ¿no? Pero si Colón hubiese podido montarse en un avión y descubrir América, se monta en un avión. Es obvio, ¿no? No se pega 4 o 5 semanas en un barco que es una cáscara de nuez, ¿no? Se monta, pero no había aviones, entonces tuvo que venirse en barco, ¿no? O sea, vamos generando tecnología, vamos generando cultura que nos va permitiendo permitir conseguir las cosas de forma más inmediata. Si yo quería hablar con un amigo de la primaria, hace 30 años yo estaba en la primaria. Habría sido muy fácil. Bueno, si yo con 39 años me fuese hace 30 años, ¿no? Y hubiese querido hablar con un amigo de la primaria, habría sido difícil. Tendría que haber buscado una guía de teléfono, acordarme de su nombre completo, buscar todos los Martínez Gutiérrez que hay en la... ¿Te imaginas? En una ciudad como México, puta. Llamar uno por otro, hasta que encuentres, ¡ay, Pepe, cómo estás, cabrón! ¡Ay, te odio! ¿No? Porque después te encuentras con los amigos de la infancia y es un chasco, ¿eh? O sea, hay veces que, pero los tienes ya en el Facebook, ahí se quedan, ¿no? Pero hoy en día tenemos la capacidad de tener las cosas muy rápidas. Es increíble, esto no había pasado nunca. No había pasado nunca había pasado esto. O sea, yo os hablo de Maslow y ahora el que tenga un teléfono celular, Maslow, ¡pum! La pirámide, coño, la puta pirámide, aquí está. Y me saca ¡sí, aquí está la pirámide! Tenemos las cosas a un clic. Hemos sido maleducados en el sentido de tener las cosas rápidas, inmediatas, pero es que hay cosas que no se dan de forma lenta. O sea, que un buen pozole no se hace en olla express. ¿Verdad que no? ¡Qué asco!, ¿no? Bueno, pues la vida es así. O sea, hay cosas como el aprendizaje, como venir aquí, que no se da de un día para otro y que no va con la velocidad de un WhatsApp y que no funciona así. Y que una relación amorosa no pasas... Esto es importante que lo sepáis todos, ¿eh? No pasa del hola a la cama en 5 minutos. A lo mejor un día llegáis a la conclusión de que vuestra calle está muy sucia. La calle que compartís está muy sucia. Y que si os juntáis, a lo mejor juntáis firmas de los vecinos y podéis ir a la delegación y obligar a que limpien esa calle. O que pongan farolas con luz para así inhibir de que la gente robe o delinque. A lo mejor os da la gana y os da por pintar la barda para que las paredes no estén grafiteadas y asquerosas. A lo mejor empecéis a sentiros un poco mejor de donde vivís. A lo mejor los niños pueden empezar a jugar en la calle. A lo mejor los niños pueden empezar a jugar entre ellos y ustedes podéis tener convivencia. A lo mejor de repente desaparece la delincuencia. Jodido, ¿eh? Muy jodido. Sandra. A lo mejor les da por recoger la basura de su plantel, no tirarla. Por ejemplo. A lo mejor les da por entrar a clase y no quedarse en las jardineras. A lo mejor les da por ir a la biblioteca y no estar en Facebook con los horas. Lo siento, pero estamos en una entidad educativa, ¿eh? El tirón de orejas tiene que venir sí o sí. Yo llevo dando tirones de orejas desde hace un rato, pero luego con mucho humor y no os dais cuenta, pero cuando salgáis de aquí y empecéis a pensar vais a decir, hijo, pinche gallego. La que me dio y resulta que nosotros nos reímos de Manolo y Venancio, ¿eh?